Una forma de traer esperanza al mundo, cumpliendo con nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión realmente? Me gustaría que miraras a la persona que tienes al lado, así de rojillo, que la mires y pienses si la conoces. A ver, Anselmo, ¿conoces a la persona que tienes a tu derecha? ¿Sí? Bueno, está bien, pero lo siento. Rosa, ¿conoces a la persona que tienes a tu izquierda? ¿No? Sí, la conoces. Bueno, lo siento. Lucas, ¿conoces a la persona que tienes a tu derecha? Está bien, pero lo siento. Y me lleva esto a preguntar qué tipo de iglesia quieres tener. Porque realmente la iglesia, pues, la está cogiendo el Señor con muchas manos, con muchas oraciones, con muchas intervenciones y servicios. ¿Qué tipo de iglesia quieres? ¿Quieres que de aquí a 5 años seamos las mismas personas o vuelva a hacer las mismas preguntas? Y aquí tiene al lado, ¿lo conoces? Sí, claro que lo conozco. Sí, ya hace muchos años que estamos juntos. ¿O quieres sorprenderte en ver a tu izquierda o a tu derecha personas que no conoces? Y dices, ¿y este quién es? ¿Y eso qué pensáis? ¿Que es bueno o que es mejor? ¿Es bueno o mejor? Mejor. Es mejor tener personas que no conoces porque quiere decir que lo que estamos viviendo, lo que conocemos, lo que hacemos, no queda dentro de estas puertas, sino que va llegando a otras personas. Entonces yo quería acabar el mensaje pidiendo un compromiso. Y pues si desconectáis de aquí a 1 minuto, pues lo voy a hacer ahora. Y así ya no podéis dormir. Y yo me voy a meter dentro de ese compromiso y es, a lo largo de esta semana, invitar a una persona de tu contexto, alguien que no sea creyente, que no conozca de Jesús, invitarlo a venir a la iglesia. Si te sobra fuerzas, pues también otra al grupo Conexión o la misma, pero invitarle. Y eso me lleva a preguntar, ¿qué impide, si impide algo, que invites a, ¿cómo se llama quien se sienta a tu lado, Ágata, en tu cole? Sí, en tu cole, en tu clase. ¿Cómo? ¿Te sientes sola? O vamos se siente sola. Algo que se sienta sola, se sienta sola. Vale, y pues el que está más cerca. ¿Estás en una clase sola? Uno de tu clase. María. Pues, ¿qué impide que Ágata le diga a María, oye, vente, ¿por qué no te vienes el domingo? Clase. ¿Qué impide, compañero de clase? Al lado, Mario y Daya. Mario. ¿Y Daya? Y Daya. ¿Qué impide que le digas, ven a la iglesia? Compañero de trabajo, Jordi. Alfonso. ¿Qué impide? Porque... ¿Qué le impide que se va mucho al fútbol? Pues dile que tenemos el mejor equipo del mundo. De barbacoa con partido fútbol, no puede faltar. Pero es curioso porque hay unos estudios que hizo el autor de un libro que se llama Gathering, que es como juntar a personas. Él hizo un estudio de todas las iglesias que hay en los países de Inglaterra, Irlanda, Gales, y hay algunas razones que responden a esa pregunta. ¿Por qué no invito a otras personas a venir a mi grupo Conexión o a venir a mi iglesia? Y pueden haber muchas razones. Le gusta el fútbol, o se declara muy ateo, o todavía no tenemos relación, lo que fuera. Pero la que destaca de una forma muy notable es la autocensura. Es decir, no le decimos porque ya sabemos lo que nos va a decir. Y entonces acabamos no invitando. Y en... Otra vez con ese. Y en este día quería hablar de
del próximo. Es decir, de mi próximo, a la persona que tenemos que bendecir. Dentro del pueblo cristiano, pues hablaremos más adelante de cómo bendecirnos. Pero ahora en esta serie, cumpliendo con nuestra misión, es cómo puedo llevar el Evangelio, llevar las verdades de Jesús a otras personas. Y estaba el otro día leyendo el periódico, el lunes precisamente, el periódico de Cataluña, y hubo una fotografía que no es nada del otro mundo. Pero es que me dolió tanto el corazón. Digo, ¿pero qué es esto? Y mira que ya estamos casi insensibilizados cuando vemos noticias y documentales y hambruna en el mundo y momentos difíciles. Pero esta fotografía tocó profundamente mi corazón. Y digo, ¿pero qué está sucediendo aquí? Hay que leer el pie de foto. ¿Qué está sucediendo? No sé si se aprecia bien, hay una mujer, muchos niños alrededor, muchas personas en todo este túnel de una carretera convencional, sosteniendo de pie una garrafa de agua. ¿Qué está sucediendo? Pues la situación es Venezuela, y resulta que un poquito más arriba de esa imagen hubo una cañería de agua que se rompió. Y de esa cañería que se rompió destila un poquito de agua potable. De pronto, concentración de personas debajo intentando rescatar algo de agua potable. Porque el agua normalmente ya es insalubre, por eso pues está habiendo una epidemia importante de gastroenteritis. Hay mucha gente necesitada. Mucha gente necesitada. ¿Qué problema tienes tú o yo tenemos para ir y abrir el grifo y beber agua? Es que ni te lo planteas. Pero hay mucha gente necesitada. Y si hablamos del contexto físico, ¿qué del anímico y qué del espiritual? ¿Cuántas personas, y vosotros que habéis respondido en vuestras clases, en vuestros trabajos, en vuestras familias, cuántas personas que no conocen de Dios están tristes, están abrumadas, están temerosas, están depresivas quizás, sintiéndose culpables? ¿Cuántas personas están en momentos económicos difíciles, con momentos de salud complicados, pérdidas familiares? ¿Cuántas personas están sin sentido en la vida, metiéndose quizás en líos, en vicios? Y la verdad es que tenemos un Dios, tenemos a Jesús que sobrepasa toda imaginación. Dios es un Dios tan impresionante y a la vez tan cercano. Dios habla tan directamente y está dispuesto a cambiar cualquier situación, pero por pequeña que sea. Y dirás, y ahora me venía una levemente insignificante. Juega el Barça el sábado por la tarde de la semana pasada, no lo controlo en el móvil que juega el Barça, yo vivo al lado del campo del Barça y sé que no hay aparcamiento a esa hora. Imposible. Están todos viendo, 100.000, 80.000 personas allá, y era dar vueltas con el coche, después de 10-15 minutos decir, Jesús, tú eres el Dios del aparcamiento, dame un aparcamiento. 10 coches más allá, sale uno, digo, gracias, y aparcas. Pero o sea, lo que quiero decir es que lo puedes acercar la bendición de Dios, la cercanía con Dios a cualquier ámbito. En el retiro la verdad es que fue maravilloso escuchar muchos testimonios. Antonia me pedía me explicaba de su testimonio. Ella no tenía dinero para pagar el retiro y iba por la calle y de pronto encuentra un papelito chiquitito que no se sabe por qué, se agacha, lo recoge, empieza a desdoblarlo, 50 euros, el retiro valía 49, se quedó con 1 euro. Para chuches, no, una Coca-Cola, no sé. Qué maravilla, ¿no? Ella clamando por venir, que evidentemente pues le hubiéramos ayudado, pero qué bueno, en su intimidad con Dios lo guardó. O no sé, Irene, ¿no? Que me cuenta,
ella de salud pues a veces está afectada y de pronto me decía, el domingo había algo, no sentía nada de dolor, nada de cansancio, estaba pletórica. Eso lo hace Jesús. Esther me comentaba, estuvimos hablando el sábado, tenía unos temas así, que un poco confusa, y ella me contaba al día siguiente. Llegué a mi habitación y dije, que se callen mis compañeras de hablar, no. Y dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Háblame. Y durmió y tuvo un sueño profundo, que le marcó un montón. Se despertó, volvió a dormir y luego hubo un segundo sueño muy parecido. Y al día siguiente me lo explicaba y digo, ¿y qué crees que Dios te está diciendo? Y dice, esto. Y de pronto, ¡pah!, ve luz en el túnel. Ese es Jesús. Y yo soy un egoísta si no comparto las verdades de Jesús a otros. Lo que está haciendo Jesús en mi vida. Soy un egoísta. Soy una persona que solo está viendo por su propio interés y que está permitiendo que personas estén sufriendo y dejarlo correr cuando yo en mi casa tengo mi grifo que me satisface de toda agua potable. Y simplemente quería transmitir en el día de hoy que hablar de Jesús no solo es importante. Hablar de Jesús es importante, pero vamos a ir más allá. No solo es importante. Hablar de Jesús es urgente. Urgente. Mañana es tarde. Se acaba. La vida es un soplo. Ahora pues hemos visto esta amiga, ¿no?, que durante muchos años pues tenía leucemia, 54 años, ayer le da un ictus por la mañana, vamos por la tarde a verla, no se puede mover, ni siquiera parpadea, no se sabe si está escuchando cuando se le habla. Recibo un mensaje esta mañana, ya ha fallecido. Es un soplo. Y ella partió con el Señor, y hay una esperanza en torno, pero ¿y los que no? Y el entorno de las personas que pierden familiares y no tienen esa esperanza. Hablar de Jesús no solo es importante, es urgente. Es urgente. Y el otro día estábamos en el grupo de conexión y tuvimos un momento muy chulo de conversación y había quien transmitía su corazón y dice, es que, wow, a mí me encantaría dedicarme al Señor. Y sabes, tú te dedicas al Señor. No unas horas. Yo me dedico al Señor, no unas horas, a tiempo completo. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Y tú no eres bivocacional, en el sentido de que vienes el domingo aquí y estás con el Señor y alabas a Dios y luego trabajas en tu trabajo secular. Es que tu trabajo, mi trabajo, es espiritual. Y si estás en tu empresa, si estás en tu instituto, si estás en tu familia, hay una misión que llevar. Y eres como un peón de ajedrez donde Dios lleva y lo pone justo en ese contexto. Y a veces puedes decir, uy, es que es un contexto difícil, es que son muy ateos. Claro, por eso Dios te envió a ti. Por eso Dios te envió a ti. Por eso Dios me envió a mí. Porque allá se necesita de la palabra de Dios y se necesita de tu testimonio. Todos estamos trabajando a tiempo completo para la misión del Señor. Porque si no, no estarías allí donde estás. En la familia que Dios te ha puesto, con los amigos que Dios te ha puesto, en el trabajo que Dios te ha puesto, con los estudios que compartiendo que te ha puesto, en la vecindad que te ha puesto. Y en Romanos, una carta que Pablo escribe a una iglesia parecida a esta, curiosamente una iglesia que él no fundó, pero que
que emergió de una diferencia cultural muy fuerte entre judíos, griegos, diferentes nacionalidades representadas, pero es un texto que habla justamente de una unidad en propósito y en raza delante de Dios. Y hay unos textos hermosos, y referente a lo que estamos hablando, dice esto el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Dice, porque todo aquel que invocare, es decir, que pusiera en sus labios, que ponga en la boca, ¿vale?, que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán, es decir, cómo pues hablarán de Jesús aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Dios nos está hablando individualmente. ¿Cómo oirán las personas que están a nuestro alrededor si tú, si yo no le predicamos? ¿Cómo predicarías tú si no fueras enviado? Y estás enviado, estamos enviados en esos contextos. Y mira qué talla de excelencia Dios da, que lo he marcado también, cuán hermosos son nuestros pies, nuestra labor, nuestra misión, porque trabajamos en la obra de Dios. Y para profundizar un poco en cómo lo hace, hay un texto que Dios habla pues de Jesús, habla ejemplificando representando esta realidad de hablar de Jesús a otros, y lo ilustra con una parábola. Y habla de un sembrador. Tú imagínate el campo con un montón de terrenos, se levanta por la mañana, se viste el sembrador, llena de semillas su bolsa, y va a salir a comenzar a sembrar. Y Jesús pues lo expresa de esta manera. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y había marcado así de una forma más notable algunos términos. Y fijaos en lo siguiente. Jesús enseña que el sembrador se levanta y sale a sembrar. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Pues salir. No es quedar encerrados, sino salir. Si no, la semilla nunca va a llegar a la buena tierra. Salir. Y después de salir, dice aquí, ¿a qué sale? Pues sale a sembrar, porque igual pues estamos en contextos no cristianos, etcétera, pero estamos ahí calladitos, y bueno, es que ese no era el objetivo. El objetivo era transmitir cuántas cosas Dios está haciendo en tu vida. Y al sembrar, pues aconteció, pasan cosas, lógicamente, pues acontecen cosas. Y acontece que van cayendo en diferentes terrenos. Al lado del camino, entonces vienen las aves y se lo llevan, simbolizando pues cómo, luego explica en detalle pues esta parábola, cómo la palabra de Dios cuando se envía, si
si no hay interés por la palabra, pues viene Satanás, se la lleva y esa persona pues no cambia. También habla de que llega en pedregales, o sea, un terreno donde hay poca profundidad. Y aquí pues estaría hablando de realmente pues cuando sale el sol, se seca, pues cuando a veces hay problemas o hay persecución, pues dice, oye, esto del evangelio pues no es para mí, o creía que Dios me ayudaría más, o incluso pues contiendas o peleas o diferencias con personas, con cristianos o con no cristianos, dice, uy, claro, el Señor dice eso, pero lo estoy sufriendo mucho, ¿no? Y entonces como que se apartan de hacer lo que Dios pide. O luego dice entre espinos. Entre espinos pues hablaría pues de esa influencia, como seguramente pues sabéis, las malas hierbas cuando crecen con una buena cosecha, por ejemplo cuando vemos campos de trigo con amapolas, parecen las amapolas muy bonitas, pero las amapolas son malas hierbas. Solo falta ver el tallo como es espinoso. ¿Y qué sucede? ¿Que la amapola se está comiendo el trigo? ¿Se hace un bocadillo, nocilla ahí? No, evidentemente no se come al trigo. ¿Pero qué sucede? Que está utilizando parte del suelo, de los nutrientes que era para el trigo. Por tanto, está absorbiendo parte del bien que era para el trigo. Y luego, pues, si por ejemplo pues sale el sol, pues evita que llegue el sol pues, al tallo, a las hojas, etcétera, etcétera, de otras plantas. Por tanto, se está hablando de influencia. Cuando alguien recibe la palabra y se va a su casa, pero luego los amigos, esto, ven para acá, ven para allá, va. Y se olvida o pone otras prioridades, los afanes de esta vida, las codicias, el desear cosas. Todo esto, las ocupaciones, pues hace apagar la influencia de esa semilla. Y por último, cae en buena tierra, que es la mayor comunión con el Espíritu Santo. Y después de esto, cuando vemos que dices, bueno, sale el sembrador a sembrar y algunas caen al lado del camino, algunos en pedregales, algunos en espino y solo da fruto el de buena tierra, uno dice, pero qué sembrador más malo, ¿vale? Pero qué sembrador, no sé, parece que no sea muy profesional, porque si tú quieres que te dé fruto, pues vas a plantar tu semilla tan solo en buena tierra y el resto no. Pero es curioso porque la semilla siempre uno la tiene, o sea, le sobra, o sea, no por haber plantado en buena tierra, en otras tierras no le llega a la buena tierra. Pero dice la palabra que cuando nosotros enviamos su evangelio, su verdad, no vuelve vacía la palabra. El hecho que la semilla caiga en cada uno de esos terrenos, que a veces incluso a nosotros nos frena de, uy, no le voy a hablar de Jesús porque seguro que los espinos, seguro que los pedregales, seguro que es junto al camino. Dice la palabra que es mejor que expliquemos el evangelio para que se defina en qué grupo está. Para que sea notable que ya conoció de Dios y tomó su decisión. Parecía que era un mal sembrador, pero era un buen sembrador. Simplemente está exponiendo la palabra a todo nivel, a toda persona. Y yo me pregunto, muy bien, ¿y cómo somos nosotros como sembradores? ¿Cómo nosotros nos comportamos en nuestros contextos? Y bueno, voy a hablar de tres perfiles que a veces pues, se pueden dar, ¿no? Puede que uno esté en su contexto para transmitir del Evangelio, de cómo Jesús vino a morir por nosotros, de lo que está haciendo en nuestras vidas, y puede que nos aparentemos como un poco frikis, como un poco raros. Ahí en la silla del fondo, con tus cascos, hablando solo con tus amigos de iglesia, un montón de programas de iglesia, te dicen de ir a hacer un partido de fútbol, no quieres, no te relacionas mucho y estás siempre pues ahí, o estamos metidos en nuestra burbuja. Bueno, pues esa forma antisocial no es la que mostraba Jesús y no sería bueno. Otra sería la del juez, aquel que trataría a las personas, uy, estáis haciendo lo incorrecto, vais por el mal camino, esto es pecado, pues mira, esto no sé cuánto, y ya veréis si no seguís a Jesús. Y entonces es posible, aunque sea verdad todo lo que dice, pero es posible que la gente lo reciba sin el amor apropiado, que diga, uff, me están enjuiciando, ¿no? Y la verdad es que la sociedad
las personas, los individuos, normalmente están muy dolidos. Hay muchas heridas. Y lo último que necesita es que le diga, es que lo estás haciendo mal. Normalmente esta sociedad ya te dice continuamente que haces mal las cosas. Pero una mano de decir, oye, tú me importas, tienes valor, vamos adelante, y Dios ya irá corrigiendo esas cosas. Pues sería un segundo error, ¿no? El friki, el que va de juez. Y el tercero, no sé si, bueno, sabéis exactamente lo que significan las siglas de OVNI, ¿sí? Un OVNI, un platillo volante que algunos dicen, sí. OVNI pues es un objeto volador no identificado. Pues a veces nosotros podemos parecer OVNIs, que es un objeto religioso no identificado. Estás en tu lugar, te enrollas, es súper simpático, sabes un montón de cosas, pero no tienen idea que tienes al Espíritu Santo en tu interior y todo lo que tú estás viviendo. Eres un objeto, somos un objeto religioso, tenemos una experiencia con Dios, pero no identificado. Y yo doy muchas gracias a las personas que fueron súper valientes para hablarme de Jesús. Yo me acuerdo cuando llegué a Bélgica, mis primas eran creyentes, yo muy ateo, y llegué y me sentaba con ellas a tomar un café y era una locura hablar con ellas, una locura. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, muy bien, Jesús me ha dicho esta noche que ya estamos otra vez, no puede ser, es tan peor de lo que imaginaba, no puede ser. Sí, pero ¿cómo? Pero te estoy preguntando, ¿cómo van tus hijos? Bueno, gracias a Dios. Digo, sí, y porque, claro, Jesús me habló sobre mi hijo mayor que está pasando una situación. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿Pero esto qué es? Digo, ¿pero qué dice? Y gracias a eso, a que ellas lo abrieron, me llevó a pensar, ¿acaso será verdad esta locura? Y yo te pregunto, ¿cómo llegó a ti el Evangelio si has conocido de Jesús? ¿Cómo ha llegado? Piensa en la persona con la que conociste a Jesús. Vamos a hacer una estadística, ¿vale? Ya lo hicimos en la iglesia. Levanta tu mano si conociste a Jesús a través de un amigo. Un amigo te habló de Jesús. Sí, levántalo bien porque nos gustaría ver. 3, 4 personas, perfecto. Bueno, Alicia quizás, no. Vale, ahora digo por... Vale, ok, perfecto. Perdón. Me he acordado de su historia. Levanta tu mano si fue a través de un familiar. Yo en mi caso sí, familiar, ¿vale? Guay. Levanta tu mano si fue a través de un compañero o compañera de trabajo o de estudios. ¿Sí? Irene, ¿alguien más? ¿Vale? Levanta tu mano si fue a través de un vecino o una vecina. ¿Vale? Allá. Ahora levanta tu mano si no fue por ninguno de estos 4 grupos. Ni un amigo, ni un familiar, ni un compañero, ni un vecino. ¿Cómo fue? ¿A través de quién? ¿En la calle? Ya, pillín. No era amigo, pero te gustaba. Ya. Bueno, aceptamos pulpo. Por la gracia de Dios primero y por una predicación de un predicador. ¿Cómo te llegó la predicación? Bueno, fue uno de los cultos especiales que había y fui ahí. ¿Quién te llevó a esos cultos? Mi madre, porque... Pues, cling clong, familia. Te llevó tu familia. Sí. Para mí es que fue un caso muy raro. Dios me dijo que existía ya. Vale, y eso te hizo buscar una iglesia. Vale, domingo también recuerdo que a través de la radio. A veces puede suceder, pero fijaos que generalmente es por nuestro círculo de conocidos. Mirad, hay una historia que se lee en el Evangelio de Juan, que es como Jesús encuentra a Felipe. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, lo encontró allá, y le dijo, sígueme. Que fue pues un caso así, es decir, Jesús directamente habla. Pero dice, y Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, Felipe
halló a Natanael, a un conocido. Lo encuentra por allí, a un amigo, y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael, al escuchar que le está invitando que venga con Jesús, empieza a poner su artillería de preguntas. Y le dice: a ver, ¿de Nazaret acaso puede salir algo bueno? Y aquí Felipe podría decir: ya está, le he invitado al tipo este que le da vueltas a todas las cosas, ahora entraremos en apologética, porque hay mal en el mundo, porque el origen del mal, porque unos sí van al cielo y otros no, y que Jesús, y lo miramos del griego, del hebreo y del arameo. Pero todo eso no serviría de nada, y Felipe es mucho más listo en este sentido, y dice: ven y ve. Diciendo: la verdad es que no te sé responder, pero ¿qué más da? Es como aquel ciego que fue sanado, y los judíos le decían: pero tú fuiste sanado por Jesús, pero tú antes eras ciego porque tus padres eran pecadores, o porque tú eras pecador, y él no sabía, y simplemente decía: yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Y mi pregunta es: ¿tú podrías decir eso? ¿Tú podrías quizás explicar todas las cosas sobre Jesús y por qué te encontró a la edad que te encontró, por qué naciste en la familia? Hay muchas respuestas que son muy complicadas. Pero tú podrías llegar a decir junto conmigo: yo antes no veía, pero ahora veo. Eso lo hace Jesús. Y lo hizo Jesús en tu vida por tu familiar, por tu compañero de trabajo, por tu amigo, por tu vecino. Y ahora eres tú y soy yo, el vecino, el compañero, el familiar, el amigo. Y hay muchas formas de acercarse. Hay muchas formas de acercarse. Por ejemplo, entre vecinos. No sé si sabéis que ahora en internet hay una aplicación que se llama ¿Tienes Sal? Hay una página web y te puedes descargar una aplicación y te permite conectar con los vecinos de tu comunidad. Y eso lleva: oye, necesito ayuda para pintar mi piso, quien quiera, pues si cae. O, oye, pues me gustaría hablar inglés, si alguien puede hacer un intercambio. Y de pronto es una conexión. Es algo que funciona a nivel secular, pero ¿por qué no utilizarlo nosotros también de forma estratégica? O si tienes un hobby, ¿qué impide que te relaciones o te apuntes a un club social que va con ese hobby? ¿Para qué? Para conectar con círculos. ¿Sabéis? Hay algo muy dramático, y voy acabando, pero comentaros que hay algo muy dramático, que es lo siguiente. En el momento que una persona entra en el Evangelio, tiene muchos círculos de influencia. Sus amigos, sus compañeros, no sé qué, los que salen a hacer escalada, a patinar, a pescar, a lo que fuera, tiene un montón de círculos de influencia. Pero en el momento que entra al Evangelio, nuestra tendencia es decir: uy, pues esto es maravilloso, eso no me llena tanto. Voy cortando todo, mis relaciones, mis amistades, mis actividades, y solo me quedo con lo, no sé cómo llamarle, religioso, no sé. Porque espiritual lo es todo. Y de pronto hemos cortado el nexo. ¿Y sabéis las personas que están más cerca de evangelizar a otras personas? Los recién convertidos. Porque todavía mantienen muchas conexiones con personas no. De hecho, no sé si han venido personas al Evangelio a través tuyo, pero si miras en la gráfica de las personas que han venido, es posible que al principio vinieran más personas. De hecho, a mí me sucedió. Es dramático. Es dramático porque la iglesia, como sal, se va metiendo en un salero y está muy a gustito. Y ya está. Pero eso es no cumplir la misión a la que Dios nos ha llamado. Y si te acuerdas de las predicaciones que dimos en el retiro, hablábamos que para celebrar, para ser feliz, tenemos que dar el 100% de nuestro corazón a Dios, obedeciendo al 100% su palabra. Pero la segunda era llevar el Evangelio a otras personas, la realidad a otras personas, el poder de Dios a otras personas. Porque influyentes
somos todos. Una estadística dice que hasta las personas más asociales durante su vida, las personas más introvertidas, más callados y tímidos, durante su vida al menos han influenciado a 10.000 personas. Imagínate tú, con lo guapo y guapa que eres, y extrovertido y magnífico y amable. Es que números astronómicos que podemos, y hoy en día por las redes sociales y tantas cosas, influenciar. Y acabo diciendo, ¿y cómo llegar a nuestros compañeros? ¿Cómo llegar a las personas que tenemos alrededor? Mira, en nuestro cerebro existe una parte que está por los médicos catalogada como, definida como el sistema reticular activador. ¿Qué es esto? Una patrulla canina ahí que está al control de mando. Pues esto de aquí lo que hace es dejar pasar de largo aquella información que es como repetitiva y no nos atrae, pero sí que salta una alerta cuando recibimos inputs de cosas que, una, valoramos, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo Sporting de Gijón, todo el mundo, si digo Barça 4-0, a algunos le llega porque lo valora. Los dolores, también podría hacer el mismo ejemplo. No, los dolores, un dolor físico, un dolor emocional, salta la alarma al cerebro. Y luego los intereses. Tengo el interés de mejorar en esto, de aquello, de acabar estos exámenes, lo que fuera. ¿Y Jesús qué hacía? Jesús no esperaba dar unas clases doctrinales para el final, sino que directamente, si os fijáis en los evangelios, ataca, se dirige, su objetivo es directamente, precisamente, esos temas. El dolor de la gente, el interés de la gente, la necesidad de la gente. Como esa señora recogiendo agua. El Evangelio resuelve nuestro pasado. El Evangelio da significado a nuestro presente. El Evangelio asegura nuestro futuro. Conocer a Jesús, repito, resuelve nuestro pasado. Da significado a nuestro presente, asegura nuestro futuro. Y Dios nos llama a ser personas de influencia activas, proactivas, efectivas y que invitan a conocer de Jesús. ¿Quién es Jesús? Que invitan a explicarles lo que tú estás viviendo, como mis primas me decían. Que invita a venir a un grupo de conexión que puede dar su opinión y vamos a estar debatiendo lo que quiera sobre Jesús, sobre la palabra. Que invita. Precisamente este viernes estaba sentado en clase, una batallita del cole, y primero de eso, el peor de los grupos que he tenido en muchos años, horrible, pero por fin conseguí que estuvieran media hora trabajando la tarea asignada sin levantarse del asiento, sin gritar y sin tirarse un bolígrafo no sé por dónde. Y están trabajando bien. Genial. Hasta ahí, señor, para, pausa y ya está, he acabado. Pero hubo algo que sucedió antes. Yo tengo la costumbre de, cuando llego al trabajo hay un lavabo bastante amplio y lo primero que hago es entrar, me arrodillo y digo, Señor, haz tu voluntad, abre puertas para abrir el Evangelio. De hecho, intento tener más autoridad, o sea, tomar más autoridad y decir, en el nombre de Jesús, abro puertas para que tu Evangelio corra. Y le pongo ese día al Señor. Y eso sucedió 2 horas antes. Pero ya estamos a las 12:30, los chicos se están portando muy bien, ya es la 1. Genial. Hasta que tengo ahí delante a una alumna que me hace una pregunta. Dice, Xavi, porque ella y yo vamos hablando a veces de temas y tal, bueno, con algunos, y dice, ¿a ti te gusta leer? Y digo, sí. Precisamente llevo 23 años leyendo el mismo libro todas las mañanas. Ahí queda eso. Entonces, pregunta fija. ¿Cuántos capítulos tiene ese libro? O sea, lleva 23 años y todavía no lo ha acabado.
No, es que lo voy leyendo anualmente. ¡Wow! ¿Cuál debe ser? Digo, a ver si lo adivinas. Traducido en más de 2000 idiomas, el más influyente de toda la historia, el personaje más maravilloso, el cual trata su libro, y dice, ¡ah, la Biblia! Digo, precisamente, la Biblia. Dice, ¿y por qué tú conociste a Jesús? ¿Qué hizo que tú le conocieras? Dijo esa pregunta flojito, pero Satanás la escuchó fuerte. ¿Tú sabes lo mal que empezaron a portarse los otros 31 alumnos? Levantándose, tirándose el boli. Digo, no puede ser, si estaban silenciados. Pero de pronto tuve que dejar la conversación. Chicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Era algo espiritual. El enemigo no quería que corriera la palabra. Aunque luego a esta chica vaya a un pedregal, vaya junto al camino, donde sea. Pero yo, la conciencia ese día tranquila de decir que Jesús existía. Al final conseguí aplacar las bestias. Que corta eso, del vídeo. Los quiero muchísimo. Y acabamos la conversación. Y dice, ¿cómo conociste a Jesús? Y le dije, por una oración, decir, Señor, yo te quiero conocer si tú existes. Y para. Y dije, transformaría tu vida. Y quedó ahí la conversación. Nuestra labor es esa. Y vuelvo al comienzo. ¿A qué persona vas a invitar esta semana para que el domingo esté aquí? Porque quiero que Salvador se gire y diga, ¿quién es esta persona? Que mi madre se gire y diga, ¿y quién eres tú? Y que Josiño pues se gire y diga, pues no conozco a estos 5. Uno es tu esposa, no, perdón. Al otro lado. La del otro lado, no, la de este. ¿Sí? Vamos ahora. Si quieres cerrar los ojos un momento y vamos a pedirle al Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú pongas en nuestra mente a quién tenemos que hablar de ti y invitar a venir el domingo. Ponnos, quizás estamos pensando en alguien, pero tú quieres ponernos a ese alguien quizás, pero también a otra persona. Te pedimos, Jesús, ahora, que tú nos digas, que nos pongas claro a qué persona podemos invitar. ¿Quieres que invitemos? Señor, ponemos estas personas que están viniendo en nuestra mente delante de ti, para que tú obres con poder. Danos oportunidad y si no la encontramos, que la forcemos, Señor, que de una forma natural, ¿dónde estuviste el domingo? Que expliquemos y que pueda salir de nuestros labios, Señor. Solo depende de nosotros, que salga de nuestros labios. ¿Quieres venir el domingo? Aunque luego diga que no. Nos comprometemos a eso, Señor. Pedimos por esas personas que hay en las mentes, en nuestras mentes ahora, que tú ya vayas trabajando sus corazones, sus vidas, para estar receptivos a que el Evangelio entre. En el nombre de Jesús. Amén. Para concretarlo, si quieres hablar con la persona que tienes al lado y le explicas a quién invitarías, si no es de tu familia, la persona pues casi mejor que te giras y eso,